nuestro Dios digno de alabanza, ¿verdad? Él es digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración, aun cuando no todo está bien. ¿Estás de acuerdo con ello? El día de hoy vamos a hablar de el propósito de Dios detrás de los sufrimientos y las aflicciones en la vida. Y para ir a través de ello, les quiero invitar a que por favor abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 1. El día de hoy vamos a iniciar nuestra nueva serie que se llama Cuando el pueblo de Dios busca consuelo. Y el título de mi mensaje lo he llamado El propósito de Dios en nuestro sufrimiento. Ahora, antes de comenzar, quiero que veamos un poquito del contexto histórico de lo que es la segunda carta de los Corintios. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y él era uno de los líderes de la iglesia del primer siglo. En esta ocasión, él se está dirigiendo a una iglesia que no es muy saludable. Y aparte de ello, era una iglesia que estaba siendo muy influenciada por malos maestros. Entonces, en respuesta, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia para hacerle reaccionar con respecto a su pecado, para instarlos, para motivarlos a mantenerse en la verdad y para guiarlos a ser personas más maduras. Y lo hizo porque él sabía que tenía una responsabilidad y que su responsabilidad era mucho más que solamente compartir el evangelio con ellos. Él entendía que su responsabilidad incluía ayudarles a madurar en la fe. Esa fue la convicción de Pablo como un seguidor de Jesús, porque él sabía que esa era la voluntad de Dios. Ahora, ninguno de nosotros somos apóstoles, sin embargo, compartimos la misma responsabilidad y debemos también de compartir la misma convicción. Como creyentes hemos sido llamados ciertamente a predicar el evangelio, pero también hemos sido llamados a ser discípulos de las personas a las que ministramos, porque somos receptores de la palabra y el propósito de Dios. Mira cómo Pablo comienza su carta en 2 Corintios. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya. Entonces, Pablo se presenta como un apóstol de Jesús. No es uno de los originales 11, pero él es un apóstol. Y es importante mencionar que al inicio de la congregación, al inicio de la iglesia, los apóstoles tenían una función única y muy importante en la vida de la iglesia. Ellos eran el fundamento de la iglesia y lo continúan siendo. Y a partir de este versículo nos damos cuenta que Pablo se identifica como un apóstol, haciendo saber que él ha sido enviado por Cristo Jesús para liderar a la congregación en la verdad divina y en el entendimiento. La palabra apóstol literalmente significa uno que es enviado. Pero Pablo dice lo siguiente, él dice por la voluntad de Dios. En otras palabras, él está siendo muy claro desde el inicio, haciendo saber que él no les está enseñando nada a los corintios que venga de su propia iniciativa, porque ni siquiera él escogió ser un apóstol. Él estaba desde el inicio haciéndole saber a esta congregación que él estaba hablando por la voluntad de Dios. Y lo que él les está haciendo saber, en otras palabras, es que Dios le habló y le dijo: tengo un propósito para ti. Y parte de ese propósito
fue que plantara nuevas congregaciones entre los gentiles. Parte de ese propósito es que él iniciara nuevas obras entre las naciones que no eran judías, como lo hizo en la ciudad de Corinto. Y por esa razón Pablo tiene un amor muy especial por esa iglesia en particular, porque él plantó la iglesia de Corinto, él inició la iglesia de Corinto. Y a pesar de que era una iglesia muy inmadura, quiero que tú y yo notemos lo siguiente, notemos cómo el apóstol Pablo se dirige a ellos, les dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos. A la iglesia de Dios y a todos los santos. Y esto lo hace después de que en su anterior carta, en Primera de Corintios, él les dice a ellos que son un montón de bebés, porque estaban presumiendo acerca de el liderazgo humano que había en la congregación, en lugar de estar viviendo como siervos de Dios, como siervos de la iglesia. Y por eso él también les dijo en su primera carta que lo imitaran, que lo imitaran. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros también. Debemos de imitar a Pablo, porque él tenía conocimiento de lo que realmente estaba en el corazón de Cristo, y él seguía el ejemplo de nuestro Señor, porque para él era muy importante vivir con propósito al seguir la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que hacerlo también. Nosotros tenemos que aprender a vivir con propósito al seguir la voluntad de Dios. Pero seguir la voluntad de Dios es un reto muy grande. Seguir la voluntad de Dios no es fácil. Porque sabemos que si nos decidimos, si nos interesamos siquiera a seguir la voluntad de Dios, entonces nos va a costar. De hecho, seguir la voluntad de Dios le trajo mucho dolor a Pablo. Tuvo que dejar su vida anterior y empezar a viajar como un loco por todo el mundo conocido. Y tuvo que empezar a amar a personas como los corintios, gentiles, personas de las cuales él pensó toda su vida que eran impuros, personas que todo el tiempo estaban cuestionando su autoridad. Te digo, los corintios eran otra cosa. Y aún así el apóstol Pablo se dirige a ellos como la iglesia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque él tenía un buen entendimiento de lo que es la gracia de Dios. Las escrituras nos revelan que por la gracia de Dios hemos sido salvos. Y es así como él continúa en su segundo versículo. Dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. En otras palabras, el perfecto sacrificio de Jesús ha proveído suficiente gracia para cubrir nuestros pecados. Porque en otro tiempo nuestros pecados y nuestra rebelión nos separaban de Dios. Pero a través de Cristo Jesús ahora hay paz entre Dios y nosotros. Y ahora hemos sido adoptados en su familia. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios nuestro Padre, ahora somos hijos de Dios. Y luego Pablo continúa adorando al Señor, y él lo hace porque Dios ha sido grande en su ministerio. A pesar del dolor, a pesar de la dificultad, a pesar de todos los retos que él tenía que enfrentar como un apóstol del Señor, como un enviado del Señor, él adora al Señor en sus sufrimientos.
Y a lo mejor tú te estás preguntando, ¿sufrimientos? Oh, sí, sufrimientos. Dios nunca nos ha dicho que al ser salvos dejaríamos de experimentar sufrimiento. Dios nunca nos ha dicho que al ser salvos dejaríamos de experimentar dolor. Pero algunos de nosotros nos hemos convencido a nosotros mismos en creer que Jesús nos va a dar una vida muy buena y que todo va a estar perfectamente bien en nuestra vida aquí en la tierra. Algunos de nosotros creemos y promovemos que hay beneficios espirituales, relacionales, financieros y físicos al creer en Jesús. Y nos encanta ese mensaje. Nos encanta esa idea. Ahora, yo no estoy diciendo que tú no vas a experimentar algunas de estas bendiciones de parte de Dios en tu vida cristiana. Pero tengo que ser honesto contigo. Espera sufrimiento en tu vida cristiana. Y en algunos casos, espera mucho sufrimiento. Sabes, yo en algunas ocasiones me pongo a meditar en lo que he sufrido por la causa de Jesús. Y si soy honesto, no he sufrido mucho. Pero para todos nosotros es cuestión de tiempo. Es solamente cuestión de tiempo. Eventualmente vamos a estar tendidos en una cama. Eventualmente una enfermedad va a empezar a consumir nuestros cuerpos. Eventualmente vamos a perder a un ser querido. Eventualmente puede haber alguna ruptura en nuestras relaciones personales. Nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra iglesia, las personas, en fin, un mundo de posibilidades. Porque eventualmente todos vamos a experimentar dolor. Es cuestión de tiempo. ¿Y qué hacemos con esto? Cuando estamos jóvenes y nos sentimos fuertes, saludables, no pensamos en ello. El problema es que pensamos en ello hasta que estamos sufriendo y estamos heridos. Y el día de hoy yo quiero animarte, yo quiero motivarte a que te prepares a partir de este momento. Necesitamos estar preparados para enfrentar nuestro sufrimiento con dignidad. Porque va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. Tarde o temprano vamos a experimentar dolor en nuestros sufrimientos. ¿Y sabes por qué? Porque esto no es el cielo. Mis amigos, mis hermanos, creo que algunos de nosotros vivimos un evangelio muy superficial, un evangelio que se supone que nos va a prevenir de todo dolor, que nos va a prevenir de todo sufrimiento. Un evangelio por el cual no tenemos que esforzarnos para agradar a Dios. Y debido a ello nos sentimos satisfechos con nuestras más mínimas prácticas religiosas. Creo que hemos llegado al tiempo en el que somos una generación de creyentes que no estamos dispuestos a hacer compromisos porque creemos que nos van a costar mucho. Y no nos vemos como siervos, no nos vemos como hacedores de discípulos. De muchas maneras nos parecemos mucho a la iglesia de Corinto. Un montón de bebés. Bebés en Cristo.
bebés en Cristo que no están disponibles para ministrar a otros con el evangelio de Cristo Jesús. Pero este es el problema, que tarde o temprano vamos a sufrir. No podemos nosotros evitar esa realidad. El mismo Señor Jesucristo dijo: en este mundo van a tener aflicción. Pero el problema es de que si no nos preparamos hoy para lo que pueda suceder mañana, vamos a sufrir como gente regular en este mundo, como gente que no conoce a Cristo. Porque ¿sabes qué es lo que nos está pasando al no estar conscientes de esta realidad? ¿Sabes qué es lo que nos está pasando? No sabemos sufrir para la gloria de Dios. No sabemos sufrir para la gloria de Dios. Y quiero platicar de que Pablo y sus colaboradores sufrían como misioneros. Experimentaron sufrimientos no solamente porque la vida es cruda. Experimentaron sufrimientos no solamente porque eran negligentes. Experimentaban sufrimiento porque andaban evangelizando y haciendo nuevos discípulos de Jesús en lugares muy hostiles. Ellos sufrieron por aquellos que habrían de convertirse en hijos de Dios a través de su predicación. Así es de que permíteme preguntarte en esta mañana: ¿cuándo fue la última vez que sufriste a causa del evangelio? ¿Cuándo? Ay, Señor. Muchos creyentes lo han sacrificado todo para que nosotros nos convirtiéramos en hijos de Dios. Pero no tenemos que sentir pena por ellos. Oh, no. Servir al Señor sin importar el costo es el privilegio y el gozo de los verdaderos siervos de Jesús. Porque los verdaderos siervos del Señor entienden que en el momento más terrible, en el momento de mayor sufrimiento y de mayor necesidad, solamente pueden depender de Dios y solamente en Él se pueden regocijar. Ellos son adoradores. ¿Me has escuchado? Ellos son adoradores. Ellos saben cómo adorar al Señor, cómo cantar al Señor en medio de sus penas, en medio de su dolor, en medio de su tribulación, en medio de ese sentimiento que experimentan en el que todos están en mi contra a causa de mi amor por ti, a causa de mi amor por la cruz, a causa del evangelio. Pero me gozo en tu presencia y te adoro y te rindo honor y gloria y te exalto y te bendigo y me gozo en tu presencia. Ellos son adoradores. El dolor de aquellos que están dispuestos a entregar todo para que otros sean expuestos al evangelio de Cristo Jesús siempre resulta en alabanza, siempre resulta en adoración, porque por la misericordia de Dios experimentamos consuelo.
Mira lo que dice el versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces Pablo aquí está identificando a Dios como el Dios de todo consuelo. Y esto significa que en ningún otro lugar vas a encontrar consuelo que te pueda sostener. En ningún otro lugar vas a encontrar consuelo que te mantenga firme. No para sufrir para ti, no para llorar por ti, no para angustiarte en tu propia miseria y permitir que el dolor y el sufrimiento te consuman, sino para consolar a otros. ¿Qué es esto de lo que está hablando Pablo? Yo soy una persona que no puede aguantar mucho el dolor. ¿Habrá alguno que otro llorón así como yo? Apenas siento que viene el dolorcito de cabeza, o sea, todavía ni me da, todavía ni me llega. Y ya voy y me aviento una Advil. Y digo, bueno, 2 por si viene fuerte el dolor de cabeza. Y el apóstol Pablo es un hombre experto en sufrimiento. No habría tiempo de platicar de todo el sufrimiento que ese hombre experimentó. No habría tiempo, honestamente. Pero aún así, él tiene chance de escribir una carta. Y luego vienen con el reporte y escribir una segunda. ¿Cuántos de ustedes le han escrito una carta a alguien que está en dolor, que está en pena, que está en tristeza? Y la pregunta es, ¿por qué no lo has hecho? Tal vez, ¿sabes por qué? Porque estás muy contentito tú y no te das cuenta que hay personas a tu alrededor que están sufriendo. Pero eso es cuando te sientes bien. ¿Qué tal cuando te sientes de la patada? ¿Escribirías una carta de consuelo a alguien más? No, pues menos. Si cuando me siento bien no me acuerdo, imagínate cuando me sienta mal, ¿crees que voy a estar ahí para los demás? Bueno, ese era el apóstol Pablo. Y creo que si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que lo que Pablo está diciendo aquí es real, es verdadero. Solamente en Dios se puede encontrar esa clase de consuelo que te nutra, que te llene y te permita inclusive ir con una persona y decir, voy a llorar contigo. Tengo mi propio dolor, tengo mi propia aflicción, tengo mis propias dificultades, pero aún tengo tiempo de venir y llorar contigo. Pero siempre que vienen las dificultades, que viene el dolor, buscamos cosas que nos consuelen. Buscamos actividades que nos consuelen, y en algunas ocasiones no van a durar mucho tiempo los efectos de este supuesto consuelo. Tiene que ser una y otra y otra y otra. Tenemos que andar por allá y por acá y por allá y más para allá. Andamos buscando y buscando y buscando porque estamos dolidos, estamos sufriendo y no venimos al Dios de consuelo. Todas esas cosas nos van a proveer un consuelo momentáneo, pero después de el día
no van a arreglar absolutamente nada con respecto a las dificultades que enfrentamos. Ahora quiero que también notes lo que Pablo dice. El Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Di conmigo todas. En todas nuestras tribulaciones. Pueden ser muchas, pero me encanta que el apóstol Pablo está diciendo aquí que él recibe consuelo de parte de Dios en medio de la tribulación. No cuando la tribulación se acaba, no cuando el dolor se acaba, no cuando todo está bien. Ay, por fin puedo respirar. No, el Señor va a estar contigo en la tribulación. Algunos de nosotros tenemos la tendencia a pensar que cuando nuestra aflicción sea quitada, por fin cuando me divorcie, a partir de ese momento todo va a estar bien. Por fin cuando estos chamacos crezcan y se vayan, todo va a estar bien. Por fin cuando se me quite este dolor, va a estar todo bien. Y pensamos entonces la vida va a ser genial, va a ser grandiosa, vamos a poder disfrutar y vamos a poder gozar. Pero Pablo nos dice que Dios quiere darnos algo mucho más grande que remover nuestra aflicción, que quitar nuestra aflicción. Dios dice que aún en medio de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, en la hora más oscura, Él es capaz de darnos consuelo. Así es de que si tú estás esperando en que se remuevan las aflicciones de tu vida, en que se quiten las dificultades de tu vida por completo, bueno, muy posiblemente vas a terminar desilusionado. Porque algunas veces Dios va a mostrar que Él es más grande en nuestros momentos de aflicción al no quitarlas. Y aún en medio de ese dolor y de esa aflicción, nos va a dar paz. Y cuando se termine, ¿va a pasar esto? No. En medio de todo esto. Y Pablo usa la palabra todas las aflicciones, haciendo un énfasis muy claro. No hay aflicción grande para Él. No hay dolor en tu vida que sea un reto para Él. No hay dificultad, no hay luto tan grande y tan difícil para que Dios no te pueda dar consuelo. Especialmente cuando nuestros sufrimientos cumplen un propósito que agrada a Dios. Porque nuestros sufrimientos glorifican al Dios de gracia, al Dios de misericordia. Mira lo que dice versículos 5 y 6. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Estamos sufriendo tanto como nuestro Señor, pero así también por medio de Él tenemos mucho consuelo. Abunda el consuelo. Es grande el consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. En otras palabras,
Lo que Pablo está diciendo aquí es que tanto el consuelo como el sufrimiento van tomados de la mano en nuestro caminar cristiano. Tenemos que esperar ambos en nuestras vidas. Tengo 40 años y me siento bien, nada me duele, ya no puedo jugar básquet como antes, ni fútbol o lo que sea, pero me siento bien, mi esposa está más hermosa que nunca, mis hijas también y bien saludables y no tenemos mucho, pero nada nos falta, todo está bien. Esteban, espera, sufrimiento va a llegar y la pregunta es, ¿cómo voy a responder? Algunos de ustedes tienen 20 años. ¿Cómo van a responder? 15 años. ¿Cómo vas a responder? Estamos en un mundo tan loco en donde las tragedias pasan de la manera más inesperada y de la manera más loca. A las 3 de la mañana el otro día recibí un email y alguien me decía, pastor, ¿puedo contar con usted? Si esta familia quiere escuchar la palabra de Dios, ¿puedo contar con usted? Porque su niña de 12 años se acaba de quitar la vida. Un amigo de nosotros aquí en la congregación me invita, Esteban, puedes venir cuando quieras a visitar a mi amigo, ahora está viviendo conmigo, tiene cáncer, conozco a este muchacho, ya no está con nosotros el día martes, vamos a celebrar su vida porque sus últimos días de vida fueron de ser un hombre que amaba a Dios. A los 40 años descubrió que tenía cáncer. Era un bombero, era un hombre fuerte, era un hombre que daba su vida por otras personas. Y terminó tendido en una cama hecho huesitos. ¿Cómo vamos a actuar tú y yo si algo así sucede en nuestras vidas? Dios en muchas ocasiones usa el sufrimiento y la aflicción en nuestras vidas para que podamos aprender lo que es vivir bajo el consuelo de Dios, bajo las alas del Omnipotente, bajo el cuidado del Todopoderoso, bajo aquel que está dispuesto a estar con nosotros aún en medio de nuestra tormenta y del dolor. Y al hacer eso, ¿sabes qué sucede? Podemos guiar a otros a vivir esa misma vida de dependencia en Dios. Porque el consuelo que Dios nos da no es solamente para quedarnos con Él. El consuelo que Dios nos da es algo que podemos compartir con otros. Y en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra aflicción, Dios nos da abundantemente este consuelo para que podamos estar con otros y poderles decir, yo también sufrí como tú. Y aquí estoy contigo. A mí me pasó hace 5 años atrás, pero Dios me ha sostenido, Dios me ha restaurado, Dios me ha levantado y ahora aquí estoy contigo. Y luego el apóstol Pablo les da un ejemplo a los corintios acerca de todo lo que acaba de hablar, al compartirles una experiencia personal.
una experiencia que para él y sus amigos fue tan drástica, tan oscura, que ellos creían que la única manera de escaparse era muriendo. Pero lo que Pablo encontró en medio de esa agonía fue que Dios es suficiente. Lo que Pablo descubrió en medio de esa agonía es que Jesús es el libertador. ¿Estás de acuerdo con Pablo? Podrás estar de acuerdo con Pablo en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor. Seguirás creyendo que Él es el libertador. Dios usó los sufrimientos de Pablo para que los sufrimientos de Jesús se hicieran más visibles en las personas, a su alrededor. Dicho de otra manera, las aflicciones que nosotros sufrimos como creyentes tienen un propósito, y el propósito es que se haga más evidente el sufrimiento de Cristo a las personas en nuestras vidas. Porque es nuestro sufrimiento, es nuestra aflicción en la vida lo que le da gloria a Dios y ayuda a otras personas a entender el evangelio. Porque mira, cuando los no creyentes ven a los creyentes que están yendo por medio de dificultades en su vida, y aún en ese momento tienen una paz que no se puede romper, que no se ha conmovido para nada, entonces van a empezar a preguntarse preguntas, van a empezar a cuestionar. Y eso les va a mostrar lo que Jesús ha hecho. Jesús sufrió. Jesús sufrió. Él pagó nuestra deuda en la cruz. Y de hecho, mis hermanos y hermanas, nuestros sufrimientos son oportunidades. Di conmigo, oportunidades. Nuestros sufrimientos y aflicciones son oportunidades para guiar a otras personas al Dios que amamos y que adoramos. Así es de que antes de terminar quiero dejar algo muy en claro, porque creo que algunos de ustedes necesitan escuchar lo siguiente. Si eres un creyente en Cristo y estás yendo por tremendo dolor en tu vida, te ruego que por favor me escuches. Déjame decirte que el sufrimiento que tú estás enfrentando en la vida no es castigo de parte de Dios. No lo es. Tus sufrimientos son una oportunidad de compartir la esperanza gloriosa que tienes de que un día vas a estar en un lugar en donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Y si puedes vivir en paz en medio de tu aflicción, otros van a voltear a verte y van a decir: wow, el Dios que adoras debe de ser un Dios increíble, un Dios grande, un Dios poderoso, y lo es. Amén. En conclusión,
En su propósito, Dios quiere usar nuestro sufrimiento para gloria de su nombre y para atraer a otros a Él. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos. ¿No es eso sorprendente? ¿No es eso maravilloso? Y Él quiere usarnos a pesar de nuestras imperfecciones. Él quiere usarnos a pesar de el dolor que hemos experimentado, a pesar de las aflicciones que hemos experimentado en la vida. Dios quiere usarnos, ¿puedes creerlo? Así es que mantengámonos siendo reales con las personas a nuestro alrededor. No querramos pretender que todo está perfecto en nuestras vidas. No querramos pretender que nunca hemos sufrido. No querramos pretender que no lloramos. No querramos pretender que somos inconmovibles, porque lo somos. Pero el Dios de consolación está con nosotros. No querramos pretender que muchas veces sentimos que estamos hechos pedazos, pero por la gracia y la misericordia de Dios, tomemos los sufrimientos, tomemos las aflicciones como oportunidades para servir a otros aún en medio de nuestro dolor. Dice el apóstol Pablo en la segunda parte del verso 11, así muchos darán gracias a Dios. Di conmigo, muchos. A veces pensamos que nadie nos ve, pero la Biblia dice que somos como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Todos nos ven y no tenemos que pretender, porque ellos nos conocen. Ellos escuchan los gritotes que te avientas cuando estás alegando con tu esposo. Pero aún en medio de tus problemas matrimoniales, continúa fuerte. Y ser real con las personas. No pretendas que todo está bien en tu hogar. Y que eso no te impida para decirle a la persona que está pasando por problemas en su matrimonio: yo también estoy pasando por lo mismo, pero mira, el Dios de toda consolación está conmigo y su consuelo es abundante. Él quiere ser tu Dios. Él quiere ser tu consuelo. Y lo que Pablo dice en otras palabras es que entonces mucha gente va a adorar al Señor por nuestros esfuerzos de alcanzarlos con el evangelio de Jesús. Así es de que vamos a hacerlo juntos. Vamos a realmente empezar a sentir compasión por los perdidos. Y permitámosle al Señor usar nuestros sufrimientos para ministrar a personas rotas como nosotros. Rotas como nosotros. De otra manera, escucha muy bien, de otra manera vamos a sufrir en vano. Vamos a sufrir, pero sin ningún propósito. Pónganse de pie, por favor.